de la semana, un momento en donde estaremos exponiendo diferentes historias a lo largo y ancho de esta mañana para que usted sepa, platique, comunique, nos diga, nos haga vívidos precisamente de sus experiencias paranormales, pero sobre todo terroríficas esta mañana a través de la Parada Morning Show. No arrancaremos el tema sin antes recordarle que este mes tenemos cortesía de la mejor FM 95.5, la estación con más huevos. En campo hay que ubicar a la regaladora. Y bueno, esperar doceneras, kilos, medios kilos. Me los das. Y muchos kilos de huevos. Cortesía de la estación con más huevos en la radio. Si no la es un mejor kilo, FM. se lo dejamos en... Me los das. Y bueno, la otra promoción que tenemos es te retacamos el refri, te llenamos el refri. La mejor FM 95.5 invade tu refrigerador con muchos productos para que todo este mes de enero lo vivas genial, lo pases fabuloso y puedas hacer en casa lo que tú quieras y prepararte lo que se te antoje durante todo el mes, porque te vamos a llenar el refri cortesía de la mejor FM 95.5. El niño de la luz no pudo venir el día de hoy, se encuentra un poco delicado de salud. Ya por la edad del niño de la luz, pues se enfrenta a este tipo de achaques, de cosas. De que cuestas de enero. Que son propias de su edad. Como saben, el niño de la luz tiene 56 años y pues... Ah, ¿no parece? Sí. ¿Por eso le dicen niño? Niño Ajá. de la luz, el niño de la luz. ¿50 y qué? 53. Niño de la luz, lucer luz. Lucer, Niño luz, de la pusada, luz, lucer, lucer, luz, lucer, pusada, luz. luz, lucer, Niño de la luz. luz, niño de la luz. Yo Brandi Hidrosanto. El día de hoy vamos a hablar, fíjate, vamos a hablar, mi querido Manolo, Ajá. de las apariciones de niños. Hoy vamos a estar hablando de las diferentes apariciones y es que generalmente en algunos lugares cuando vemos diferentes apariciones, no se han fijado, pero por ejemplo, dicen generalmente hay dos tipos de apariciones que son como más comunes, son las apariciones o de niños o de gente vieja, gente adulta. Generalmente son viejos O niños. son muy niños. Pero ¿por qué pasa esto? Queremos saber si usted ha vivido, ha notado o ha visto algún tipo de aparición de este tipo en su casa, en su negocio, en algún lado. Y hoy hablaremos de qué significa ver un niño aparecido. ¿Tiene un significado? Tienen significado. Tienen un Como los significado. sueños. No, pues no es como el sueño, es que hay una connotación. Sí, ya ves que los sueños, por lo regular, Ujú. tienen... No, que soñé en ratas, ¿no? Se me caían los dientes, tienen un significado. ¿También las apariciones tienen un significado? Hay ciertas apariciones que efectivamente tienen un significado, mi querido Manolo. Luis Manuel. De hecho, hoy tenemos una persona que nos pide guardar su anónimo, lo vamos a decir el nombre, pero nos va a platicar su historia. A él se le apareció un niño o una niña. Es lo que nos va a platicar a continuación. Aquí nos va a platicar un poco acerca de qué fue lo que le pasó y cómo estuvo, qué fue lo que ocurrió, a qué hora ocurrió, y vamos a platicar, insisto, de qué significa el hecho que se te aparezca un niño o una niña y en qué cosas te tienes que fijar para saber de qué tipo de aparición estamos hablando. Porque según los que saben, según la gente que sabe estos temas, el hecho de que se aparezca un niño no es normal. Y ¿Es bueno o malo, para es empezar? malo. ¿Es malo? Es muy malo. Chin. Y generalmente ¿Aquí se apareció? lo que significa es que es un ente de bajo astral. Es decir, significa un ente obscuro, un ente que no es bueno, un ente que es negativo y que generalmente persigue algún tipo de situación, de cosa u beneficio. Eso significa el hecho de ver un niño, para que tengan mucho cuidado. Es decir, ¿por qué pasa que se aparece un niño o por qué se nos aparece algún espíritu de bajo astral en forma de niño? Y es eso, el hecho de hacerte confundir y creer, que caigas en la creencia, es un niño, no pasa nada, ha de querer comunicarse algo. No,
según los que saben, No. los niños, la gente que fallece de niña o de niño, no ha habido generalmente cosas recurrentes para que ellos vuelvan a aparecer. Es decir, es gente que generalmente se va en automático, no se quedan. Cuando un ente de bajo astral se aparece y está buscando ser niño, lo que quiere es absorber mucha energía y, ojo, traen encomiendas negativas obscuras. Ojo, muy obscuras. Eso es grave. Entonces tengamos mucho cuidado cuando veamos en casa, en negocios o en algún tipo de estos lugares un niño o niña que se aparece. Vamos a la primera historia del día de hoy. Vamos a guardar el anonimato. ¿Cómo te llamas, Ángelo? Vamos a Ok. ponerle Ángelo. Ángelo, Terrastre. Vamos a ponerle Ángelo para que él nos platique un poco, mi querido Ángelo. Platícanos Ángelo, tu bienvenido. historia. ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que viviste? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Platícanos un poquito. Al micrófono, meja. Directo al un poquito micrófono más, nada más. Sí, meja. Bueno, Levántalo, inclusive se puede acomodar. Que Si sienta quieres, gusto. jálalo. No, el Ahí. micrófono no. Ahí, sí. Zapa Sí, el ya. micrófono, Zapa no ya. Manolito. Ya, no, anda Ángelo, por manoleando favor. aquí, hombre. Ese, Anda agarrándole a Alexito, sí, pues no. quiere manolear. bueno, la historia fue en mi casa Ajá. Ah, Ajá. el día de ayer. Sucedió. Oh, o sea, apenas está en ayer. vivo. Fue ayer, Sí. fue reciente, es reciente. ¿Ayer Wow. en la noche? O sea, No. antier en la noche, más bien. No, Ayer. ayer en el Ayer en la día. noche, wow. En el día. O pasado ¡Oh, en mañana. el día! ¡En el día! En el ¿Fue día. pasado mañana? Ya, vamos hablando en serio. Vamos ¿Fue a el No. próximo viernes? Ah. Fue ayer en el día y le pasó a mi mamá. Ok. Lo que pasó fue que tenemos unos vecinos que están vendiendo su casa. Ajá. Ok. Ellos se fueron a vivir a otra ciudad, Ajá. están vendiendo su casa y tienen 2 gemelitos. ¿En cuánto la dan, sabes? No, tienen 2 gemelitos. Ajá. Entonces, la vecina visitó a mi mamá y estaban sentados en la sala. Mi mamá se puso a hablar por teléfono Ujú. y dice que la vecina le preguntó que si estaban solas. Entonces mi mamá le dijo, no, pues sí, no hay nadie más que tú y yo. Ujú. La vecina insistió en que había alguien y mi mamá, sacada de onda, le dijo que no estaba nadie más que ella. Entonces la vecina, después de un ratito, dice mi mamá que se puso a llorar. La vecina se puso a llorar. La vecina lloró, después de un la rato. vecina. Ah, como mi mamá no le creía o así, la vecina se puso a llorar. Ajá. Y que ya caray. mi mamá le dijo de que ¿qué trae? Ya la fue a verla. Y que le dijo, es que hay una niña allá. Una niña. ¿Y cómo era la niña? La de Y la que describió. le dice, es que la primera vez que te dije que si había alguien, vi a alguien pasar, pero Ujú. no vi bien. Dice, la segunda vez otra vez vi sombras. ¿Tú no tienes hermanas ni nada? No. Dice, la tercera vez, dice que llegó la niña ahí a la escalera y ya la vio. Oh, pero ya clarito, pues ya. Ajá, que la vio. Pero le dice, es que esa niña me sigue. Dice, estaba en mi casa y ahorita está en tu casa. O sea, en la casa que están vendiendo. Ujú. Que dice que se lo aparecieron 2 veces. Una vez igual con sombra. Y que dijo, es mi niña. Tiene una niña chiquita. Ujú. Y que fue a ver y su niña estaba dormida. Y que ya tiempo después se quedó dormida con sus niños agarrándolos de la mano. Y que despertó en la madrugada y vio hacia el frente y estaba la niña. Pero que ella pensó, como estaba dormida, pensó que era su hija. ¿Estaba como soñando o qué? Claro, pensó Ajá. que estaba como soñando y que Ujú. volteó al lado y su hija estaba dormida agarrada de la mano con ella. Oh. Y que era la niña. Y ya ayer le dijo a mi mamá que trae un vestidito de pelo largo y es una niña la que se le aparece. Directo al micro. Porque... Ajá. Sí que es una niña Pero de se le pelo aparece largo. nada más a ella. O sea, nadie más la vio. Ustedes nunca la han visto ni No. nada. En mi casa yo sí escucho ruido. No Sí, manches. esto, pero intento ignorarlo, soy Ujú. como, no pasa nada, pero ella como tal ya vio a la... A la niña, pero ahora, la pregunta es, ¿la niña la sigue a ella o la niña está en tu casa? Pues nosotros creemos que la sigue. Oh, Porque y es lo en que mi quieren casa creer, nunca- ¿verdad? Porque- Oye, por Y ejemplo. ojalá y sea eso. Oye, y por ejemplo, ahora que les contó cómo es historia, tú no, ya ves que luego cuando ves una película de terror o pasa algo ahí medio macabro, luego ya tú te tripeas y cualquier movimiento, sonido, piensas que es algo malo. ¿Tú cómo lo has, Lo han sobrellevado, pues. lo has sobrellevado? ¿Te has sentido como sacado de onda? O ¿Ya sea, te quieres por cambiar ejemplo, de casa? ¿A qué hora te diste cuenta tú eso? A mí hoy me contaron en la mañana. Hoy en la justamente. mañana, entonces,
Si te hubieran contado ayer, ¿hubieras dormido igual? No, aparte yo duermo en la parte de abajo solo. Encuerado. Duermo No. encuerado, no. Ahora, fíjate una cosa bien cañona que tengo que apuntar. Fíjate las dos situaciones. Hablando ayer, preparando el tema, con una persona, me decía, es que fíjate, Carlos, tienen que tener mucho cuidado con lo que va a pasar. Dice, ahorita hablaste de que la soñó o la vio. No, la vio las O dos sea, veces. La Fue- vio las dos veces. Las dos Ok. veces la vio. Ver niños fantasmas es negativo. Soñar niños es muy diferente. Cuando tú sueñas un niño, los sueños con niños generalmente están aliados a cosas positivas en tu vida que van a ocurrir. Ajá. Es decir, es un símbolo de que estarán por llegar cosas buenas y significativas en tu vida. Por ello, aquel dicho que dice, el niño trae una torta bajo el brazo, porque generalmente los niños traen cosas muy buenas y positivas. Cuando nace. Cuando nacen y cuando los ves en un sueño. Cuando tú los ves en fantasma, es algo sumamente negativo y es algo que tienes que revisar y analizar. Porque este tipo de entes, que no son niños generalmente, se dedican a chupar tu energía y a generar desmanes o ruidos o situaciones diferentes O dagas ahí. o difíciles en tu casa. Inclusive, ¿qué puede provocar? Ojo, puede provocar enojos entre la familia. Puede provocar problemas mayores con tu pareja o con los que viven contigo. Puede hacer que en tu familia se empiecen a pelear no solo entre los que están en tu casa, con tus hermanos, con tus hijos o con gente que vive fuera de tu casa. Es decir, es un ente Te que peleas está con todo. sembrando discordia y malas cosas en tu vida. Agua. El niño de la luz nos dijo alguna vez que efectivamente los entes o los demonios, las personas que son malas, los entes que son malos, porque ya no son personas, son seres descarnados, Exacto. se aparecen en forma de niño y en forma de viejito. De viejos, que era lo que yo te estaba ¿Por diciendo. qué? ¿Por qué, mi querido Anonymous? ¿Por Ángelo. qué? ¿Y por qué todo público? ¿Por Ángelo, qué? Ángelo. ¿Por qué, mi querido Ángelo? Porque Ángelo don Nacimiento. cuando las personas que más te dan ternura o que más te dan confianza Ujú. en la vida son los niños y los ancianitos. Tú confías en ellos, confías en un niño porque sabes que no te va a hacer algo malo y confías en un ancianito porque también no te va a hacer algo malo. Por eso, la mayoría de las personas que se aparecen en las casas, en los terrenos, en donde tú me digas, son o niños o son ancianitos. Y para que vean, para muestra un botón, siempre que dicen, ahí te van a asustar, se aparece una viejita, ¿sí o no? Sí. Siempre dicen eso. ¿Por qué? Porque o las viejitas o los niños, ¿no? Es lo que se viejitos, aparece. o O viejitos. viejitos. Sí, o personas mayores. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, mi querido Ángelo? En tu casa, o al lado de tu casa, o a esta persona, la está siguiendo un ente de bajo astral. Que es, lo vamos a decir con todas sus letras, un demonio. Para que tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado y esto puede ser algún tipo de situación que está ocurriendo en tu casa. Ya se quedó en tu casa. Que no es No. en su casa, que es con su vecina, porque es a la Claro. vecina. a Pero la si que- lo vio ahí. Fíjate, te voy a decir, aquí había un locutor con nosotros. Ajá. Bueno, pues voy a decir su El nombre. zorro, el no zorro. creo que no era el zorro. El Caifán. Y el Caifán estuvo viviendo un tiempo en una casa rentada. Del erario público. No es cierto. No, es en una cierto, casa eso no. rentada. El Ajá. Caifán dice que esta casa que rentó durante un tiempo era cuando él se fue de soltero. Este vato ya tenía hijos con una anterior pareja, pero pues no vivía con esa pareja, es decir, vivía solo. Una vecina del Caifán veía que entraba y salía el cotorreo y siempre veía a la vecina que por la ventana de la casa del Caifán se asomaba un niño. Entonces,
ella pensó que era hijo del Caifán, este chico al que veían ahí. Y pensaron que, bueno, pues a lo mejor lo trae de visita y luego ya pues se queda un rato con él y se lo llevan. No sabían, pues, de No qué se sabían trataba. de qué se trataba hasta que un día la vecina, confiada que lo veía muy seguido, le dijo, oye, a ver cuándo me presentas a tu hijo. Ah, canijo, ¿cuál hijo? Y Dijo le el dijo al Caifán. Caifán, sí, pues un día que lo llegue a traer, dice, no, pues el que trae seguido. qué Y el hijo, Caifán, ¿cuál, el Caifán le dijo, no, pues ¿cuál? Aquí nunca han venido. No, ¿cómo que no? Total, sí, ¿cómo no? El chavo, la vecina se empezó a poner bien nerviosa, el chavo se asoma por la ventana y jala hasta las cortinas. No, pues no sé qué. El Caifán lo que se había notado, que en esa casa se oían ruidos raros y cosas, y él daba por hecho que eran ruidos de la casa, fuertes en algunas ocasiones, pero no les daba mayor importancia. Bueno, el vato se empezó a abocar, a checar qué rollo, y hasta que un día le dijo la vecina, Caifán, ¿estás ahí o no sé qué hay en tu casa, Simón? Acabo de ver al morro. Y el Caifán curiosamente acababa de oír ruidos. Se abocó a buscar, finalmente llevaron personas para que revisaran, y lo que encontraron era que ahí en la casa encontraron osamentas de una persona fallecida en esa casa. ¿Qué son los osamentas? Huesos. Osamentas, Huesos de sí. personas muertas. El vato, por supuesto, entregó la casa y se cambió, pero esto pasó en una casa aquí en Guadalajara. Y al vato, los huesos que encontraron, ojo, no eran de niño, eran de persona mayor. adulta. Pero esta persona estaba, no saben si era una persona o un descarnado, lo que estaba apareciendo hasta que retiraron la osamenta de ahí. Él ya no se quedó a indagar si siguió Si eran peras o manzanas, pero... Sí, el vato ya no siguió indagando si se siguió apareciendo o no. El vato dejó la casa y se fue. Y esta vecina, pues, detectó esta situación anómala diferente. Y bueno, se abocó a esto. Ahora, guacha, fíjense lo que les voy a decir. Esto es de manera científica. En los últimos años se han realizado determinados experimentos que intentan averiguar en qué condiciones estamos más predispuestos a visualizar figuras de otro mundo, tal como lo recoge el estudio de Clark Gagin en su obra, y señalan direcciones muy claras cuando nuestra percepción está alterada, como cuando somos víctimas de infrasonidos, como demuestra el estudio que realizó por la propia NASA, o de drogas alucinógenas. Sabemos que estamos más inclinados a ver un fantasma cuando estamos dormitando en la cama, y cuando acaba de morir algún familiar cercano, cuando tenemos alguna clase de daño cerebral, o cuando se toman sustancias que interfieren con los niveles de dopamina, como la cocaína. Señala el autor que este tipo de cosas, por supuesto, son algunas de las predisposiciones. Ahora bien, y señala este vato, del estudio que él hizo, había una cantidad de personas que efectivamente tenían estas situaciones. Mas, sin embargo, en más del 50% de este estudio demostró que ninguna de las personas que tenían este tipo de percepción consumían drogas, habían perdido algún familiar cercano, tenían alguna afección cerebral. O sea, todo limpio. Estaba limpio. De todos modos, ellos podían percibir este tipo de cosas. Dice también, en la zona tempoparietal del cerebro, Tiempo parietal. que genera la sensación de que tenemos al lado a alguien o algo, hay que añadirle la influencia de que tienen un tipo de fenómenos puramente físicos, y que curiosamente ya se sugerían a la adaptación de ciertas conductas de los hombres. Henry James realizó junto con Jack Clayton este tipo de estudios para señalar qué otras cosas pueden ser las que generen este tipo de alucinas o de cosas o de visualizaciones de fantasmas o de seres. Y dice que la electroestática y algún otro tipo de fenómenos también genera. ¿Te acuerdas que Tommy en algún momento cuando estaba aquí nos decía, cuando vives cerca
de un Antena. No, de un no, transmisor. No, de un transformador transformador. de energía, es muy probable que Que te veas ocurran esto. este tipo de fenómenos. Y aquí este estudio también lo demostró. La gente Y mira, que- nosotros nos burlábamos de Tommy, compadre. yo también pensé que Decía Tommy que era nomás por un necio, idiota. pero no. Decíamos, Aquí es un dice idiota. esta onda No estaba tanto. que generalmente cuando está cerca de electroestática, transformadores u generadores de energía de mayor capacidad, esto va a generar este tipo de fenómenos que no ojo con este apunte que viene en el estudio, que no necesariamente significa que es un fenómeno de electroestática, pero que hace ver quizás situaciones que están pasando en otra dimensión o en un sentido paralelo al que nosotros estamos viviendo. Es decir, como la película de los De los otros. otros. Algo está ocurriendo en la misma, como el hombre araña, En el mismo multiverso, en el digamos. mismo multiverso, otra situación que por el fenómeno electroestático o de energía te hace poder visualizarlo. Que en esta película se decía que en el mismo lugar, en la misma hora, en el mismo tiempo, en todo estaban pasando cosas raras. Claro. Los fantasmas decían que asustaban, pero realmente a quienes asustaban eran a otros, porque ellos no sabían, pero ellas eran las personas que ya estaban muertas y ellos no lo sabían. Vamos a ir a la rola, compadre. Por y ahorita regresamos. último apunte antes de irnos, quiero señalar, y este estudio también habla de ello. Dice que tu cerebro tiene la capacidad de captar cuando estás siendo observado o sientes alguna presencia. Ujú. ¿Sí sabían esto o no Claro, sabían esto? hasta tú sientes, me están viendo, ¿no? Ah, que dices, de esas veces que dices, no manches, siento como que me están viendo. Ajá. O sentí que alguien me veía, o sentí que algo había dentro de el cuarto. Dice que este nervio o este sentido que tiene el cerebro todavía no se ha podido mostrar cómo funciona, pero existe. Y efectivamente, tú te percatas que alguien te está viendo, inclusive estando dormido. ¿Cuántas veces estamos dormidos y sin ver a nadie sientes Te la despiertas, presencia? te despiertas porque alguien te está viendo. Exacto. Claro, Exacto. claro. Entonces dice que este mismo nervio o sentido de alerta que genera el cerebro pasa lo mismo cuando detecta no necesariamente a otro ser vivo, sino Alguna mirada de de algún alguien, multiverso, sí, ¿no? o de alguien, de algo o alguien que te está viendo. Regresamos, hoy estamos hablando de las apariciones de fantasmas de niños. De niños. Gracias, Ángelo. Gracias, Alan. Ángelo. Te mandan Gracias a saludos a ustedes. la gente de las casas embrujadas de Viveros del Valle, De Chiquilistlán también. de Chiquilistlán. Vamos a la rola y Gracias. regresamos. Esto es La Parada Morning Show 8:38.